Hoy vamos a iniciar una serie, la cual he titulado Individuos en conflicto consigo mismo. Esta va a ser una serie de cuatro presentaciones, prédicas, disertaciones, como usted le quiera llamar. Son 4 en diferentes domingos. ¿Ok? Y son 4 mensajes diferentes encaminados a identificar condiciones muy especiales y muy específicas que necesitamos encontrar en la vida nuestra, en nuestro fuero interno, para poder discernir cuáles son aspectos importantes que nos detienen en el proceso de crecimiento espiritual. Y son 4 condiciones que yo les voy a mencionar ahorita para que ya ustedes tengan una idea de lo que nosotros vamos a estar platicando durante estas semanas. Y estas 4 condiciones internas en nuestras vidas son importantes que las analicemos, porque estas que yo voy a estar mencionando y que voy a estar predicando a lo largo de estas semanas hacen una especie como de cortocircuito en el proceso de desarrollo y crecimiento de un cristiano. Así es que me parece muy interesante lo que vamos a estar analizando, y a medida que vayamos avanzando y vayamos adentrándonos en el tema en las próximas semanas, yo estoy seguro que el Espíritu de Dios va a ir revelándonos cosas importantes dentro de nosotros, dentro de nuestra vida espiritual, que nos va a ayudar a catapultarnos para un crecimiento espiritual genuino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que estas 4 condiciones, escúchenme, afectan áreas de tu ser. Uno es que afecta tu parte física, afecta tu estado físico. Y cuando hablamos del aspecto físico, hablamos de esta caparazón que nos envuelve, nuestro cuerpo. La otra es que afecta nuestra mentalidad, nuestra psiquis, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y la otra también afecta tu espiritualidad, porque el ser humano está compuesto de estos 3 componentes: alma, cuerpo y espíritu. Así es que nosotros necesitamos entender cómo estas condiciones, muchas veces que a veces la ignoramos, y yo voy a estar hablando sobre esto ahorita, nos afectan de forma indiscriminada muchas veces, sin darnos cuenta, sin percatarnos que nos están afectando, sin percatando que nos están haciendo daño. Nos afectan y nos detienen en el proceso. Este estudio que yo he desarrollado, he estado escribiendo durante las últimas semanas,
Lo he extraído de un material de un pastor muy reconocido en los Estados Unidos, líder de masas y líder de ministerio, de líderes a nivel eclesiástico y también a nivel empresarial. Él se llama Greg Groeschel. Él es pastor senior de una iglesia en Estados Unidos muy famosa llamada Life Church. Y yo voy a tener 4 condiciones que él enseña, que él nos refleja, que son condiciones que nos afectan. Lo primero tiene que ver con la contaminación espiritual. La contaminación espiritual. Y ese será el mensaje de esta semana, de hoy. Abordaremos esta semana, hoy, domingo, el tema de la contaminación espiritual. El próximo domingo estaremos hablando sobre la segunda, que tiene que ver con infectados por el engaño. Y esto tiene que ver con la importancia de decirnos la verdad a nosotros mismos. Y esto yo voy a estar explicándolo la próxima semana. Otro tiene que ver con los pensamientos letales. Y mire que la expresión que estamos utilizando son letales porque hay pensamientos que matan. ¿Usted sabía eso? Hay gente que se muere por lo que piensa. Y hay gente que se muere físicamente, espiritualmente y emocionalmente por la manera como piensan. ¿Usted lo sabía? Por eso lo hemos denominado pensamientos letales. Interesante tema que también abordaremos en las próximas semanas. Y por último, estaremos hablando acerca de los desechos peligrosos. Que hay desechos dentro de la vida cristiana que no se terminan botando, sino que se acumulan. Y que son desechos, es basura. Pero por alguna razón, ya sea por ignorancia, por descuido o por falta de preocupación, los acumulamos. Y muchas de esas cosas tienen que ver con destapar pecados ocultos. Yo vengo a combate, ¿eh? Pero vamos a ir con calma. Usted va a salir hoy restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Así que esos son los 4 temas que vamos a estar desarrollando las próximas semanas. Hoy voy a empezar con contaminación espiritual. Y para hablar de contaminación espiritual, yo quiero traerles a la palestra un texto bíblico que utilizaremos como texto base. Si me lo pones allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 22 al 24, el apóstol Pablo lo dice así en la versión Reina Valera, en el verso 22. Fíjese que se lo puse en amarillo para que nosotros podamos detenernos a meditar en lo que Pablo nos habla acerca de esto, diciendo: absteneos de toda especie de mal. Oiga, porque yo quiero decirles a ustedes en esta mañana que el apóstol Pablo sabía muy bien lo que estaba diciendo. Porque el apóstol Pablo nos señala aquí en este texto bíblico, en la primera parte de este texto, en el versículo 22, que la maldad tiene clasificaciones. ¿Usted sabía eso? El mal tiene tipologías o tipos de mal o clases de mal. Y Pablo dice que necesitamos abstenernos. En otras versiones usted va a encontrar la palabra abstenerse o evitar. O en otras versiones también usted va a encontrar es escapar también, en versiones mucho más antiguas. Y Pablo nos está diciendo allí la necesidad de abstenernos de toda especie de mal, toda clase de mal. Y yo voy a explicar eso un poquito más adelante, a qué me estoy refiriendo y a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de abstenernos de toda clase de mal. Lo que usted necesita entender ahorita mismo en mi explicación es que hay diferentes clasificaciones de males.
Y que cada una de ellas nos puede afectar a nosotros en diferentes condiciones de nuestra vida. Cada una de ellas afecta o puede afectar diferente forma en cualquiera de nuestras contextualidades, ya sea física, mental o espiritual. Esto es muy interesante, pero lo explicaremos más adelante. El verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice. Y atención, y todo vuestro ser. Nótese que el apóstol Pablo empieza a detallar allí de qué estamos compuestos. ¿A qué se refiere él cuando se habla de todo nuestro ser? Él empieza a listar y dice a todo nuestro ser, a espíritu, al alma y al cuerpo, dice el apóstol Pablo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que el apóstol Pablo está haciendo una advertencia importante. El apóstol Pablo está hablándonos, primero en el verso 22, de la necesidad de abstenernos de toda clase de mal, porque de lo que estamos hechos, de nuestra contextura, de nuestra estructura física, emocional y espiritual, de la cual fuimos hechos, necesita ser guardado, necesita ser protegido, necesita ser guardado hasta que llegue el Señor. O sea que nosotros tenemos una tarea que nos ha sido dada para administrar. Y que de forma responsablemente nosotros necesitamos cuidar esos tres elementos: alma, cuerpo y espíritu. ¿Cuidarlo de qué? De toda especie de mal. Porque como mencioné, hay diferentes clasificaciones de males que a veces nosotros ni siquiera nos percatamos de eso. A veces ni siquiera nosotros entendemos, para nosotros todos los males son iguales en algunas ocasiones. Pero no es así. Hay males que te afectan físicamente. Hay males que te afectan emocionalmente. Y hay males que te afectan físicamente. O ya lo repetí. Físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Y hay algunas que te afectan todas al mismo tiempo. Hay males que afectan dependiendo de la condición en la que te encuentres, ya sea física, espiritual o emocional. Pero hay otros males que te afectan en todo completamente, en todo su contexto, tanto en el aspecto físico, mental y espiritual, todas de una sola vez. Y esto es importante analizarlo. Entonces yo quiero empezar, después de haber explicado muy por encima el texto bíblico que les acabo de mencionar. Creo que es importante hacernos algunas preguntas de rigor antes de empezar con este tema. Primero, preguntarnos esto: ¿por qué es que hay tantos creyentes en el Señor con buenas intenciones? Escúchenme, porque las tienen, de seguir al Señor, de servir al Señor, de hacer las cosas como Dios quiere, de estar en el propósito de Dios, pero son personas que dan un paso espiritual para adelante, pero dan 2 pasos espirituales para atrás? ¿O usted no conoce gente así? Pero yo tengo, ¿cuántos años, Antonio? Antonio es el que me lleva la cuenta. ¿Cuánto? 46 años de conocer al Señor. Y en esos 46 años yo he visto gente que dan un paso para adelante en las cosas de Dios y dan 7 para atrás. Bastante. Esa es una pregunta de rigor que hay que hacerse. ¿Por qué es que pasa eso? Otra pregunta de rigor importante que debemos hacernos es: ¿qué es lo que evita, atención, qué es lo que evita que crezcamos en nuestra relación con el Señor? Porque conozco también de creyentes
que aman al Señor, que sirven al Señor, que son fieles. Escúcheme, son fieles. No tienen problemas de mundanalidad, no tienen problemas de ninguna situación de pecado. Y son creyentes buenos, son creyentes de testimonio, pero tienen un problema. Es que no tienen buena relación con Dios. Y usted se dice, pero ¿y eso cómo pasa? Bueno, sí es que pasa. Sí pasa. Y no tienen una relación con Dios, una buena relación con Dios, de algo que para ellos, dice, desde su punto de vista es prioritario. Sin embargo, no está en sus prioridades. Son gente que no ora, son gente que no lee la Biblia, son gente que no tienen comunión con el Señor. Vienen a la iglesia, asisten a la iglesia, adoran al Señor, alaban al Señor, cantan, todo lo demás. Pero entre semana o cuando salen de la iglesia no tienen ningún tipo de comunión con Dios. Nada más con decir, Señor, necesito que me bendigas. Aparte de eso, no hay ningún otro tipo de comunión con Dios. ¿Por qué es que pasa eso? Son preguntas de rigor que hacernos. Ahora, aunque son muchos los factores que intervienen a la hora de responder esta pregunta que les acabo de hacer, o las preguntas que les acabo de hacer, yo creo que nuestro enemigo espiritual nos ciega, escúchenme, nos ciega a tal punto como una especie de cortina de humo que muchas veces se convierten en distracciones que resultan ser venenosas y dañinas para nuestra vida espiritual. En otras palabras, lo que Satanás hace es que nos extiende una cortina de humo en el mundo espiritual, porque recuerde que nosotros somos seres espirituales. Nosotros somos seres que, aunque no andamos necesariamente en el mundo espiritual, percibimos ciertas cosas espirituales, dependiendo de nuestro nivel espiritual. Y Satanás hábilmente crea una atmósfera negativa y venenosa y dañina con el propósito de distraernos de la verdadera luz. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad algunas veces de manejar o conducir con alta densidad de tinieblas. Bueno, quizás alguno de los que hemos manejado y manejamos lo hemos podido ver, pero cuando tú manejas o conduces tu vehículo y hay una alta densidad de niebla, ¿qué sucede? Se acorta la visión, se anula la visibilidad y tú empiezas a ver las cosas de manera turbia. Hace un par de semanas que ustedes saben que yo estaba en Estados Unidos, me encontré en la calle con un aguacero, hermano, que yo decía, yo creo que era, ¿a quién yo le decía? ¿Yesuri o Antonio? Le mostraba a Antonio un video de lo que grabé, yo venía manejando y de repente se deja caer este aguacero, hermano, pero un aguacero que yo en mi vida había visto un aguacero. Yo pensaba que el cielo se estaba cayendo por la carretera, por una autopista de 8 paños. Y yo iba a 140 y cuando yo de repente veo que esa lluvia empieza a caer y la visibilidad se me corta, a mí me dio pánico. Y yo empecé a decir, ¿yo qué hago? Y yo veía nada más lucecitas así. Y yo decía, Dios mío, me van a matar aquí, porque yo veía que los carros me pasaban a una velocidad y no se veía nada. Yo no podía ver ni siquiera de la tapa del carro para allá. Y yo empecé a buscar un lugar donde estacionarme, hasta que encontré un puente. Bueno, algunos saben la historia de lo que pasó en el puente. No voy a contarlo aquí. Pero es impresionante cómo en momentos como ese, como las que estoy explicando, la visibilidad se te nubla y la visibilidad se te corta y tú empiezas a ver lo que no ves. Yo empecé a ver cosas que en realidad no eran. Yo empecé a ver camiones que se venían encima de mí, cuando en realidad el camión estaba al otro lado, pero yo lo veía cerca de mí. Yo veía carros
que se iban a atravesar, y realmente no es que se estaban atravesando, sino que se estaban estacionando. Yo empecé a ver cosas que no eran reales. Porque cuando tú empiezas a ver las cosas interrumpidas, turbias, empiezas a ver cosas que no son reales. Y empiezas a distraerte de las cosas que realmente son importantes. Y Satanás, muy hábilmente, sabe esto. Sabe que hay formas y maneras de mantener a los creyentes distraídos, manteniendo su visibilidad turbia. Y manteniendo a la gente distraída con cosas que no ven, que cosas que no son reales. Y mantiene turbiedad en su visibilidad espiritual. Y hay creyentes que viven su vida años caminando de forma turbia, mirando solamente pedazos de la vida, realidades espirituales que no son, revelaciones que realmente no existen. Y también pierden la capacidad de ver lo que sí existe y lo que Dios les quiere mostrar y lo que Dios les quiere revelar. Pero como su vista es turbia, empiezan a distraerse en otras cosas y dejan de percibir lo que realmente es importante ver. Yo no sé si me está siguiendo, no sé si está entendiendo lo que yo le estoy tratando de decir. ¿Por qué digo que Él nos enceguece? Porque, mis amados, no nos percatamos, atención, la palabra que estoy utilizando, no nos percatamos de manera consciente qué es aquella fuerza que nos está entorpeciendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en mi entorno? Que es una fuerza que me está obstruyendo en mi desarrollo y en mi crecimiento. No lo logro ver, no lo logro percibir, no lo logro ver de manera consciente. Sí puedo sentir que algo está ocurriendo. Sí puedo sentir que hay algo que está obstruyendo mi desarrollo y mi crecimiento, pero no logro discernir qué es, de dónde surge esa fuerza, porque estoy enceguecido. Estoy distraído por muchas cosas en mi entorno, en mi alrededor, que obstruyen que yo pueda ver de forma clara. Si no me dice amén, estoy entendiendo que no me están comprendiendo nada. Si me dicen amén, bueno, Dios me entienden. Vamos a usar eso como clave, ¿está bien? Si dicen amén es porque me entienden. Si no dice amén, entonces tengo que empezar a predicar desde el principio. Hay una fuerza entonces que nos está entorpeciendo en nuestra vida espiritual y que no nos percatamos de forma consciente. Y tampoco es que lo hacemos de adrede. No es que lo hacemos con, bueno, lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Lo voy a hacer porque no me interesa. No, estoy hablando de creyentes que tienen buenas intenciones. Pero de forma inconsciente, señores, no se dan cuenta. No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están enceguecidos. Gracias por ese amén. Y esto que nos está ocurriendo, sin darnos cuenta, ejerce un impacto profundo en el desarrollo de nuestra fe. ¿Usted conoce la película Impacto Profundo? ¿Cuántos han visto esa película Impacto Profundo? Bueno, así ocurre con la fe del creyente. Cuando no logras percibir lo que está sucediendo. Por ejemplo, vamos a llevar esto de una vez al plano práctico. Aceptamos en tener relaciones dañinas en vez de acercarnos más a Dios. Lo que hacen es alejarnos más del Señor. Hay relaciones dañinas que tú sabes que son dañinas, que tú sabes que son negativas, que tú sabes que te perjudican, pero como no puedes ver y no puedes visualizar el propósito y la voluntad de Dios, a ti te parece natural y te parece correcto.
consumimos a diario todo tipo de información negativa y perjudicial y tóxica a través de los medios de comunicación, llámese redes sociales, llámese material de películas y de series inadecuadas, novelas tóxicas, todo lo que está dentro de las redes sociales y de las redes de comunicación, que somos bombardeados día a día y nosotros percibimos todo eso a diario y nosotros no queremos estar intoxicados. Perdónenme, pero yo no sé si usted ve las mismas redes sociales que yo veo. Yo no sé si usted ve las mismas series que muchas veces yo veo. Yo no sé si usted, dentro de las películas que usted ve, usted no ve material pornográfico. Yo no sé si dentro de las series que tú ves cierto material inadecuado, que cuando tú terminas de ver eso, tú te sientes intoxicado. Admitimos malos hábitos. Escúcheme. Admitimos malos hábitos que son adictivos en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con esto? Sencillamente, de manera inconsciente, escúchenme, no nos percatamos de los efectos a largo plazo que estas prácticas ejercen en mí. No nos percatamos. No nos percatamos de que toda esa información que nosotros estamos recibiendo a diario nos puede perjudicar a largo plazo en nuestros sensores emocionales, mentales, porque eso es lo que hace la información, influye. Hay gente que dedica más tiempo a la televisión y a las redes sociales que a la Biblia. Hay gente que invierte más tiempo en las series que en su tiempo de oración. Y tú esperas no estar intoxicado. Tú vas a recibir más y vas a ejercer más influencia, o vas a ser más influenciado de lo que entra o lo que tú permites entrar a tu cerebro. De eso hablarás más. De eso pensarás más. Y sobre eso actuarás más. Ahora, usted puede entender entonces ahora por qué hay creyentes que tienen un paso para adelante y 3 pasos para atrás. Porque tú no vas a poder dar lo que no tienes. Tú vas a dar de lo que tú te alimentas. Tú vas a hablar de lo que tú recibes. Y de lo que tu mente diariamente está procesando. Y yo le voy a decir una cosa. Está más cerca de nosotros la maldad que el bien. Ese celular es un instrumento maldito, dígame decirlo. Mire, yo le voy a decir una cosa,
Y yo le voy a hablar con honestidad. Yo lucho a diario entre leer la Biblia ahí y ver una noticia devastadora. Me pica más el anuncio que ponen ahí de que mataron y violaron a no sé cuántas personas. Me pica más la intención de leer la bendita noticia que detenerme a leer la Biblia. Es una lucha. Porque es que si tuviéramos en ese dispositivo solamente cosas espirituales, eso no fuera problema. Pero en ese dispositivo tenemos toda clase de información que es mucho más maléfica que benigna. Y de la cual está a tu disposición. O alguien me dice que no. O eso nada más me pasa a mí. Ay, Señor, ayúdanos. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Lo peor de todo esto es que quedamos aceptando todo eso como algo bueno. Quedamos aceptando eso como algo normal. Y lo peor, quedamos aceptando todo eso como algo inofensivo, cuando en realidad no lo es. Es peligroso. Mis hermanos, el problema de la contaminación es que muchas veces parece imperceptible. Se parece imperceptible. Al principio uno lo percibe, uno lo ve, uno empieza a ver la contaminación, como cuando usted va a la Ciudad de México, que usted ve, y usted apenas entra a esa ciudad, usted ve por primera vez, usted ve todo el nivel de contaminación que hay en el ambiente. Pero llega un momento que después de cierto tiempo ya eso tú no lo percibes. Porque tu cuerpo y tus ojos se aclimatan, se adaptan al medio ambiente. Pero eso no significa que la contaminación no está. Ahí está. Lo que pasa es que tus ojos se acostumbran a la contaminación. Y tu cuerpo, tus pulmones, tu sistema respiratorio se aclimata a eso. Pero eso no significa que no está haciendo daño. Usted, por ejemplo, pregunto yo, ¿ha escuchado alguna vez la famosa fábula del síndrome de la rana? ¿No? Les hablaré rapidito sobre eso. El síndrome de la rana es parte de un libro que se llama La Quinta Disciplina, la cual escribió un famoso escritor alemán llamado Peter Senge. Es un escritor famosísimo, de mucho renombre, sobre todo en Europa. Y él en ese libro explica algo que parece ser inverosímil y parece ser inexplicable, pero que tiene una perfecta aplicación a lo que sucede con nuestra mente. Y esto él lo explica muy bien en lo que se conoce como el famoso síndrome de la rana. Y el famoso síndrome de la rana consiste en algo así. En un laboratorio tú puedes agarrar una rana, lo pones en un agua hirviendo, y cuando tú pones la rana en el agua hirviendo a alta ebullición, obviamente la rana al ponerla ahí se quema y se muere. Pero la teoría dice, y es una teoría demostrada, que cuando tú agarras a la rana y la pones en un agua tibia y la pones a nadar ahí, y tú poco a poco vas subiendo la temperatura, llega a 26 grados centígrados y luego llega a 35 grados centígrados y luego llega a 45 grados centígrados. La rana
no se da cuenta, no logra percibir el nivel de temperatura como va aumentando poco a poco. Y la rana llega un momento que cuando llega a la temperatura de 45 grados, ya prácticamente a nivel de ebullición, la rana empieza a nadar. Hasta que llega el momento que la rana se consume por el calor y no se da cuenta que el agua la quemó y la mató. Es impresionante. Quiero que sepa que así mismo sucede con el cerebro humano. El cerebro humano no es capaz de reconocer las amenazas existenciales. No. Amenazas existenciales de futuro, de a largo plazo. Los humanos somos buenos para reaccionar al peligro de forma inmediata. Por ejemplo, usted ve que cuando viene una pelota, usted reacciona prácticamente de forma instantánea. Algo que le tiran, una pelota, un objeto, uno reacciona de forma inmediata, porque nuestro cerebro está diseñado para reaccionar al peligro de forma inmediata. Pero no sucede igual así cuando la amenaza llega de forma gradual. Cuando la amenaza llega a lo largo del tiempo, nuestro cerebro tiene más dificultad para comprender el peligro. Oiga, es impresionante eso. Y es verdad, es verdad. Entonces, resulta más fácil ignorar el problema que hacer sacrificios para solucionarlo. Porque nosotros no logramos reconocer el peligro cuando llega de forma lenta. Esa es la razón por la cual muchas veces nosotros pensamos que eso no nos va a afectar. No, eso le va a afectar a la hermana, a mi hermana Arlene, pero a mí no, porque es que yo soy fuerte espiritual. Yo paso más horas en la oración. O empezamos a jugar con ciertas cosas que son candentes. Y empezamos a jugar con eso, a coquetear con eso. Y no nos percatamos del nivel de peligro en la que estamos. Porque nuestro cerebro no está en la capacidad de poder discernir el peligro. No me están entendiendo, así que voy a empezar a predicar. Vamos a empezar, pónmelo desde el principio. Mis hermanos, digo esto. Nuestros mayores conflictos internos se alimentan de la contaminación espiritual a la que estamos expuestos. Por eso para mí esto es introductorio. Porque si vamos a hablar de nuestros conflictos internos, yo necesito saber la raíz. Yo necesito saber dónde surge, dónde se inicia. Y mis verdaderos conflictos internos se inician por la contaminación a la que yo estoy expuesto. Y que en la mayoría de las veces esa contaminación es algo que sucede a largo tiempo. No es algo que, como le pasa a la rana, sino que es algo que lentamente se va procesando en nuestras vidas. Lentamente
muy lentamente, y yo no me percato de eso. Yo no logro percibirlo con claridad y no me doy cuenta del daño que está ejerciendo en mi mente y en mi corazón y en mi cuerpo, y no logro percibir que Satanás está engañándome de forma sutil y yo no puedo verlo, porque desde mi perspectiva eso es natural, eso es correcto y eso es sano y eso es moderno. Y no me estoy dando cuenta que estoy muriendo lentamente. Que Satanás está acabando conmigo de forma lenta, pero segura. Es por ello que el apóstol Pablo habla de abstenernos de toda clase de mal. Lo que el apóstol está tratando de decir es que existen diferentes categorías de mal. En otras palabras, es que hay maleficencias que afectan, como lo mencioné allí, afectan el alma, otras afectan nuestro espíritu y otras también afectan solo el cuerpo, como mencioné. Pero hay otras que van a afectar todas de forma simultánea. Y todas en un solo paquete. Y por eso tú te vas a encontrar gente enferma físicamente, gente enferma espiritualmente y gente enferma emocionalmente. Los tres en un solo cascarazo. Y tú vas a encontrar gente que está muy bien espiritualmente, pero tienen problemas emocionales. Y tú vas a encontrar gente que tienen problemas emocionales, pero que están bien espiritualmente o están mal físicamente. Y tú vas a encontrar una iglesia enferma en todos los niveles. Porque no se están dando cuenta de sus niveles de contaminación. No se están dando cuenta que hay factores externos que están contaminando tu vida a diario, a través de las redes sociales, a través de la computadora, a través de lo que ves, a través de lo que escuchas, a través de los lugares donde te metes, que tú sabes que no te puedes meter, pero allí hay contaminación también. Y eso va carcomiendo tus valores, tus principios, va carcomiendo el propósito y la voluntad de Dios que tiene para con tu vida. Y tú no te estás dando cuenta que estás siendo engañado. Permítame explicarle esto de una forma más detallada. Y creo que el apóstol Juan nos puede dar muchas luces de lo que estoy tratando de decir aquí y de lo que el apóstol Pablo explicó aquí en este pasaje. Allá en Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 16, mira lo que dice el apóstol Juan. Dice: no améis al mundo. ¿Y qué es el mundo? Bueno, el mundo no es el planeta. Pablo no está hablando del planeta ahí, ni está hablando del globo terráqueo, ni está hablando de las plantas y de la biología. No, Pablo está hablando del sistema mundial, que está operado ¿por quién? ¿Quién opera el mundo? Satanás. Dice la Biblia que él es el príncipe de este mundo. Y él es el que opera todo lo que gobierna este mundo, todo el sistema, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la pornografía, todo lo que tiene que ver con las guerras, todo lo que tiene que ver con las situaciones de inmoralidad. Todo eso está siendo gobernado por Satanás. Y ese es el mundo en el que tú y yo vivimos. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Juan? No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. No se refiere a las personas, se refiere al sistema, se refiere a la contaminación. Y dice Juan: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oiga, y eso cuando dice si alguno ama al mundo, se está refiriendo a cuáles son tus prioridades. Tus prioridades serán más las redes sociales que la Biblia. Tus prioridades serán más la oración que las películas que ves en Netflix. Será más lo que te distrae en el celular que el tiempo que inviertes en consagrarte a Él. ¿Qué será más? Es que
Hermano, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Por eso que el próximo mensaje tiene que ver con eso. Decirnos la verdad a nosotros mismos. Porque hay cosas que nosotros practicamos y hay cosas que nosotros hacemos que no hablan de prioridades, sino que hablan de necesidades. Porque el problema de la contaminación es que al principio se vuelve algo que parece imperceptible, algo que parece bueno, algo que parece real, pero con el tiempo se vuelve necesario. Y se vuelve más necesario que tus disciplinas espirituales. Se vuelve más necesario que tu devoción a Dios. Se vuelve más necesario que pasar tiempo en la casa del Señor. Porque tú das otras prioridades. ¿Y a qué obedece eso? Al nivel de contaminación en la que estás. Y que no te estás dando cuenta, no lo estás percibiendo, porque tú empiezas a justificarte, empiezas a poner excusas, empiezas a decir cosas como si es que bueno, que yo no puedo hacer más nada, porque es que... Y eso es lo que le pasó a la rana. Empiezas a aclimatarte. Empiezas a acostumbrarte a ese modus vivendi. Empiezas a acostumbrarte a ese patrón de vida. Y no logras percibir que te estás muriendo. Y cuando te das cuenta, estás fuera del camino. Estás en el mundo. Estás perdido. Estás extraviado. Porque fue sutil. Fue lento. Oh, espérate, yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Espíritu de Dios te está hablando en esta mañana, pero yo necesito ser intencional con lo que estoy diciendo, porque estamos viviendo los últimos tiempos en la que Satanás lo que está buscando es distraernos. Y hay suficiente material para distraernos. Oh. Gloria a Dios. Así que el apóstol Juan dice, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, no dice una parte, no dice Netflix sí y el otro ¿cómo es? El otro no. Amazon. Netflix sí, pero Amazon no. Esta novela que tiene un nivel de pornografía un poquito más bajo, acá en Amazon un par de besos, un par de tocaditas, pero ya. Eso no hay problema. Yo puedo manejar eso. Yo tengo suficiente madurez espiritual para poder ver eso. Yo puedo hablar de esos temas. Está bien, yo puedo ir con mis amigos y entrar en ese tema con ellos y todo, porque ya yo tengo cierta madurez espiritual. Bla, 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 bla. Y no te estás dando cuenta que los niveles de temperatura están subiendo. Porque es lento. Y tú no te estás dando cuenta que el enemigo te está influenciando poquito a poquito. Porque tú has empezado a coquetear con la maldad. Y has empezado a coquetear con la maleficencia. Y has empezado a jugar con cosas que no debes jugar. Que no debes calentarte porque vas a salir quemado. Y te vas a quemar. Por eso dice Pablo, abstenéis de toda clase de mal. Eso no es algo que él está pidiendo favores, lo está ordenando, lo está diciendo, no debes hacerlo, debes mantenerte lejos, debes mantener la distancia y debes estar a tiempo y a distancia lejos de todo lo que produce mal en tu vida y en tu entorno. ¿Todavía me quieren de pastor o ya no me quieren de pastor? Quiero que sepa que yo me estoy predicando también a mí mismo. No crea que yo soy mejor que ustedes. No. Mira lo que dice Juan ahí en el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida. Está hablando exactamente de lo que Pablo dijo en Tesalonicenses. De guardar el cuerpo, guardar el alma y guardar el espíritu. Porque dice Juan, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida no provienen del Padre, sino del mundo. Porque todas estas cosas de las que Juan está hablando afectan lo físico, afectan lo mental y afectan lo espiritual. O si no, dígame si no es así. Dígame si usted puede ver una película pornográfica o semipornográfica donde tú no eres afectado. Mire, si usted me dice eso, gracias, Senia. ¿No tiene más? ¿Tiene? ¿Sí? ¿Papel higiénico? ¿Periódico? Allá, sí, gracias. Bueno, ustedes perdonen que yo sea tan crudo en lo que estoy diciendo, pero es que yo tengo que hablar las cosas como son, crudas. Dígame si usted ve una película donde la película tiene un alto nivel de influencia de adulterio. No estamos siendo influenciados para ser adúlteros. Y hay gente que ve esas novelas y les parece normal. Ah, no, lo que pasa es que eso es lo que pasa en el día a día. Eso es lo que hoy día pasa hoy en día. Y eso es lo que, bueno, esa es la vida. Hombre, yo he escuchado cristianos hablar así. Y yo digo, este se me está quemando. Este está en 48 de ebullición. Porque es lo que la Biblia dice, a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Porque pierdes la percepción. Pierdes el diseño original de Dios. Pierdes la voluntad de Dios. Porque si hay algo que no podemos discutir, es la voluntad de Dios. Y lo que a Dios le parece malo, a ti te debe parecer malo. Y lo que a Dios le parece bueno, a ti te debe parecer bueno. Bueno, yo no sé entonces, si es así, entonces, ¿a quién estamos siguiendo? Y para lo que Dios es malo, para mí tiene que ser malo. Y para lo que Dios es bueno, para mí tiene que ser bueno. Aunque la sociedad diga lo contrario. Aunque las costumbres digan lo contrario. Aunque la telenovela diga lo contrario. Aunque el Netflix diga lo contrario. Aunque las redes sociales digan lo contrario. Lo que dice Dios es lo que vale y punto. Y eso es lo que yo debo seguir. Y a eso es lo que yo debo mantenerme. Si quiere que me vaya bien. Dicen amén a eso. Todavía me falta una hora más. Entonces, ¿de dónde proviene todo este mal? Del mundo. Toda la contaminación de la que yo le estoy hablando proviene de este mundo, del sistema del mundo que tú y yo a diario estamos conectados. Porque lo estamos. Lo estamos conectados de forma indirecta o de forma directa, pero estamos conectados. Y esa contaminación viene. El mundo es la fábrica de esa contaminación. Es ahí donde surge toda clase de maleficencia. Es ahí donde nace toda clase de maldad para ser expuesta en el ambiente espiritual. ¿Y quiénes lo perciben? Quienes están dispuestos a escuchar. Quienes están dispuestos a ver. Y quienes están dispuestos a percibir. ¿Me están entendiendo? Y entonces, como yo dije, quedas tú aceptando toda esta malicia de Satanás como normal, como cotidiano, y hasta terminas aceptándolo como bueno. Todo este sistema mundial de fabricación de maldad afecta de manera directa a nuestro cuerpo, afecta a nuestra alma y también al espíritu. Y ahora yo voy a explicar eso un poquito más. Entonces la pregunta, ¿qué debo hacer, pastor? ¿Tengo que desconectarme de este mundo? No. ¿Usted sabe cuál fue la oración de Jesús por los discípulos?
Padre, te pido que no lo quites de este mundo. Lo que te pido es que los guardes del mal. Porque nosotros tenemos que seguir viviendo aquí. Lo que nosotros tenemos que hacer es abstenernos de toda clase de mal. Espérate. Usted, déjame decirle la verdad. Nosotros no tenemos que salir de este mundo. Es más, no tenemos que adelantarnos a morirnos. Lo que tenemos que aprender es abstenernos, es evitar lo que no me conviene. Porque Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hay cosas que yo necesito discernir. ¿Qué me conviene y qué no me conviene? ¿Qué es bueno para mis sentidos? ¿Qué es bueno para mi mente? ¿Qué es bueno para mi cuerpo? ¿Qué es bueno para mi ser? Yo necesito tener la sabiduría de Dios y la revelación del Espíritu Santo de Dios para poder visualizar, quitar todo mi vidrio empañado, limpiarnos con el agua del Espíritu y poder ver el plan y el propósito de Dios para mi vida, y permitiéndole al Espíritu de Dios que me guíe por este mundo perdido. Oh, gloria a Dios. No, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Oh. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo tengo 3 recetas para ti para finalizar esta primera parte introductoria de esta serie. La primera receta que yo tengo para ti, para descontaminar, para desintoxicar tu mundo espiritual. Comprueba tu dieta espiritual. ¿De qué te estás alimentando todos los días? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo en la mayoría de las veces que tienes tiempo libre? Yo sé que todos trabajamos y que durante el trabajo no se puede, pero nosotros tenemos mucho tiempo en el día libre. ¿En qué lo inviertes? Apenas tú llegas a tu casa, prendes la televisión. Apenas llegas a tu casa, voy a ver qué hacen las redes sociales. Hombre, lo digo porque yo lo hago. Yo no me voy a poner aquí de santurrón. Bueno, a ver quién me dice algo bueno aquí. Ay, voy a ver en qué quedó la serie. O nada más a mí me pasa eso. ¿A cuántos les pasa eso aquí? Ay, por favor, hombre. No me voy a conectar hoy porque si me conecto hoy me pierdo la serie. Me pierdo el juego. El juego es a las 7 y el pastor inventa a esa hora conectarse. El pastor, le falta sabiduría al pastor. Pastor no podía ponerse a otra hora. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué está en tu dieta espiritual? Porque quiero que sepan algo. La única forma de poder ir en busca de toxinas en nuestra vida es que yo necesito que constantemente estar revisando mi recipiente. Porque ese recipiente de agua se amenaza constantemente por la contaminación. Y yo necesito estar examinando ese recipiente de agua. Y ese recipiente de agua tiene que ver con mi relación con Dios y mi espiritualidad. ¿Qué tan turbio puede estar esa vasija espiritual? ¿Qué tan contaminado puede estar ese pozo? Mira lo que dice Proverbios capítulo 25, verso 26.
Si lo ven ahí abajo. El proverbista lo dice: manantial turbio, contaminado pozo, es el justo que flaquea ante el impío. Eso dice mucho. Porque cuando ahí dice el impío, es muy amplio eso. El impío tiene que ver no solamente con una persona, sino con ideologías, con valores, con principios. Tiene que ver con sistemas. Y muchas veces el justo flaquea ante esas cosas. ¿Y qué pasa cuando flaqueamos contra todo eso que estoy mencionando? Nuestra vida espiritual se turbia. ¿Se turbea? ¿Se turbia? ¿Cómo? Se turbia. Si turbia no puede ser, estoy hablando en coherencia. Se contamina. Porque, ¿qué pasa cuando dice que flaquea? Cuando cedemos, cuando abrazamos, cuando permitimos, cuando nos parece normal, cuando nos parece que eso es inofensivo, cuando parece que eso a mí no me va a afectar. Sí, cuando flaqueas ante el impío, te contaminas. Y si tú no lo quieres ver, te va a pasar como la rana. Te va a pasar como la rana. Si tú quieres ignorar este principio bíblico que yo te estoy enseñando aquí, de seguro te va a pasar como la rana. Porque tú no sabes más que Dios. Y si Él dice: hey, no juegues con eso, no juegues con el impío, no juegues con el mundo, no juegues con el sistema de este mundo, no juegues, no lo hagas, porque te quemarás. Así es que tú necesitas comprobar tu dieta espiritual. Tú necesitas revisar de qué te estás alimentando. Tú necesitas ver que es más importante pasar tiempo con Dios que pasar tiempo con gente que no te conviene. Tú necesitas saber que tú necesitas pasar más tiempo con tus hermanos en Cristo que te pueden edificar, que pasar tiempo en cosas que no te edifican. Tú necesitas discernir qué compañeros de trabajo puedes hablar y con qué no. Tú necesitas discernir en qué lugares debo ir y a qué lugares no debo asistir. Tú necesitas discernirlo. Lo segundo que quiero mencionar: admite tus errores. Mire, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que cometieron errores. Es más, la Biblia no esconde los errores de estos grandes hombres de Dios. No los esconde, y qué bueno que sea así. Y yo me refiero no a errores de pecados, de fallarle a Dios en cosas morales, o fallarle a cosas a Dios, de equivocaciones de ese tipo de cosas. No, yo no me refiero a ese tipo de errores. Yo me estoy refiriendo a errores en cuanto a aceptar vivir cosas como parte de su vida. En aceptar condiciones como naturales. A aceptar estilos de vida errados y equivocados como correctas. A aceptar situaciones que tú sabes muy bien que a Dios no le parece, pero que tú las aplaudes. Ese tipo de errores son peores que cometer un desliz, que cometer una falla por una mentira, o por una situación sorpresiva que cometiste un error, pues, y que ese error tú lo llevas al altar y te es perdonado y Dios trabaja en eso, pues. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a aceptar cosas que tú sabes muy bien que no las debes abrazar,
que no puedes vivir con esa condición y a ti te parece natural, a ti te parece inofensiva y te parece aceptable, a ese tipo de errores yo me refiero. Déjeme decirle que los mayores errores del creyente están en ese tipo de errores. Porque cuando alguien peca, la gente lo señala y dice: pecó, adulteró, y lo llevan a disciplina. Pero es muy poco difícil, mejor dicho, es muy poco fácil poder discernir un sistema mental de aceptación. Es muy difícil poder cambiar razonamientos. Es muy difícil poder visualizar formas de pensar, formas de pensamiento. Eso muy difícil se puede discernir. Pero hay creyentes que viven bajo esas condiciones, bajo esos principios, bajo esos valores, y que nadie se da cuenta, solamente Dios. Y te parece natural, y te parece normal, y te parece correcto. Te perdone si estoy dando palo. No me importa, Señor. Sino que terminan resignándose a aceptar ciertas batallas en su vida, como el enojo, la lujuria, el chisme, la pornografía, el adulterio, el lesbianismo, entre otras cosas. Y solo las consideras como tus peculiaridades particulares. Y lo que quedas es diciéndote a ti mismo: bueno, es que así soy yo. Después de todo, no soy perfecto. Después de todo, yo nací así. Después de todo, pues esa es mi realidad y el Señor me tiene que aceptar así como soy. ¿O no? Y eso es una forma de justificarte a ti mismo, porque tú no logras aceptar que no es correcto, que no es lo que te conviene, que no es lo que a Dios le agrada. Porque hasta cierto punto esto produce en nosotros cierto tipo de placer, cierto tipo de comodidad, y esto es lo que hace que se convierta en una batalla espiritual. Las batallas espirituales no son guerras espirituales de reprender demonios. Las verdaderas batallas espirituales son estas que estoy hablando yo. Luchar con nuestro yo. Luchar contra nuestros apetitos. Luchar con nuestra voluntad. Esas son las verdaderas batallas espirituales. David, quiero que sepan, David escondió por casi 2 años su pecado con Betsabé. Casi 2 años después de haber pecado con Betsabé y haber matado a Urías Geteo. Y discúlpeme, pero no lo escondió por vergüenza. No escondió su pecado porque se sentía avergonzado. No, sino porque se había aclimatado, se había acostumbrado a su pecado. Y tuvo que venir el profeta Natán de parte de Dios, para descontaminarlo, para confrontarlo, para desclitamitarse. Ya me está pasando lo de Yesuri. Desaclimatizarlo por su error. Cuando eres confrontado por el Espíritu de Dios, ese es el momento de admitir los errores. Porque a veces guardamos cosas ocultas o guardamos nuestras luchas y batallas, no porque estamos avergonzados por eso, sino porque nos aclimatamos.
Nos acostumbramos a eso y nos parece normal y nos parece tranquilo. Hasta que llega el Espíritu de Dios y te confronta. Llega un predicador, un pastor, o llega un comentarista de radio por donde sea y viene una palabra de confrontación. Y como le pasó a David, y dice: tú eres ese hombre. Y cuando pasa eso, no te queda otra cosa más que aceptar tus errores delante de la presencia del Señor y decir: sí, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. ¿Sabe? Cuando David llegó a esta conclusión en su vida, allá en el Salmo 32, verso 3 al 5, mira lo que David habla sobre esa realidad. Cuando fue confrontado en su pecado y en su error, dice: mientras guardé silencio. Atención a eso, porque David estaba calladito, escondiendo todo. Casi 2 años. Y dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Y quiero que sepa que eso es literal, porque eso es lo que hemos venido explicando, que hay males que te enferman el cuerpo. Hay pecados que tú puedes llevar contigo por años que enferman tu cuerpo. ¿Sabías eso? Hay gente que padece de cánceres, que padecen de enfermedades terminables, producto de su pecado. No todos son así, pero hay muchos que sí. Como consecuencia de su pecado, como consecuencia de sus maleficencias, como consecuencia de sus malas influencias. A David le pasó: mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día, porque el pecado no lo dejaba tranquilo. La maleficencia, la culpa no lo dejaba tranquilo. La situación no lo dejaba tranquilo. Y dice el verso 4: mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. Porque dice: día y noche, señores. Ay, ay, ay. Es que al cristiano les pasa así. Al que es hijo de Dios le pasa así. ¿Sabe? Empieza a incomodarte el Espíritu de Dios. Empieza ahí el Espíritu de Dios ahí a trabajarte y no te deja dormir y te intranquiliza y te dice: estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, corrígete, corrígete, corrígete. Y el Espíritu de Dios empieza ahí a intranquilizarte día y noche. Y mira lo que dice el texto. David decía: tu mano me pesaba sobre mí. Ay. Y es que eso es lo que pasa con el Espíritu de Dios, que empieza a ponerte la mano encima. Y eso no te deja respirar. Y tú quieres orar y: ay, no puedo orar. Ay, no sé, pero no puedo orar. Y está la mano de Dios ahí. Corrígete, corrígete, santifícate, búscame, pide perdón, resuelve. Y tú empiezas ahí, el Espíritu de Dios, empiezas a luchar con el Espíritu de Dios. Hasta que llega el verso 5, en la que ya no puedes. Y dice el verso 5: pero te confesé mi pecado. Porque Él no va a terminar hasta cuando confieses tu pecado. Porque Él no te va a dejar tranquilo hasta que tú reacciones. Y Él no te va a dejar tranquilo hasta cuando tú llegues a las convicciones. Hasta cuando Él logre desempañarte tu vidrio. Hasta cuando Él empiece a limpiar el vidrio que está obstruido por la neblina. Hasta ese momento, dice la Biblia, llegarás a confesar tu pecado. Y no te oculté mi maldad. ¿Cuántos el Espíritu de Dios nos está hablando en esta mañana? Mira, quiero decirte una cosa. Mira lo que dijo David. Me dije a mí mismo. Porque cuando tú llegas a estas conclusiones de vida, tú mismo te respondes tus propias preguntas. Tus propias realidades te son reveladas. Es como decía, tu vidrio se te desempaña.
Y tú mismo te contestas tus propias preguntas. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y adivina lo que va a pasar siempre. ¿Qué es lo que busca Dios de toda esta incomodidad? ¿Qué es lo que busca de Dios de ponerte la mano encima? De incomodarte. De que admitas tus errores. De que reconozcas tus pecados. ¿Qué busca el Señor? Y tú me perdonaste mi maldad y mi pecado. Ay, qué belleza, qué belleza. Porque si hay algo que es maravilloso, es cuando yo me encuentro ante mi realidad. Es cuando yo empiezo a ver mis errores y mis fallas. Cuando yo empiezo a ver mi pecado y empiezo a ver mi maldad. Empiezo a ver cómo mi maldad ha dañado mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Empiezo a ver todo esto. Yo logro reconocer mi pecado y sé y entiendo que mi Señor siempre me va a perdonar y me va a restaurar. Siempre será así. Eso es lo hermoso de mi Señor. Eso es lo poderoso de mi Dios. Que Él no nos deja tirado ahí. No nos deja sangrando. No. Él te levanta, te restaura, te perdona. Pero no te va a dejar tranquilo hasta que tú aceptes tus errores. Oh, yo no sé. Oye, pero esta palabra es reveladora. Yo necesito que tú entiendas eso. Porque para mí es importante que tú logres entender el propósito de Dios. Y finalmente, sanea tu vida espiritual. Alimentarla es bueno, tienes que hacerlo. Tienes que aceptar tus errores, pero también tienes que sanear tu vida espiritual. ¿Y yo a qué comparo esto? Esto del saneamiento espiritual es exactamente lo que sucedió durante este tiempo de la pandemia. ¿Usted recuerda qué sucedía los primeros meses cuando estábamos en la pandemia? Que teníamos que salir a la calle y regresar a la casa. Era todo un protocolo. ¿Se acuerdan de eso? Ya no tanto, ¿verdad? Todavía se practica, pero ya no tanto. Pero yo me acuerdo que me tenía que quitar zapatos, media y todo. Prácticamente en la entrada de la casa tenía que encuerarme. Me tapaba aquí nada más para que los vecinos no me vieran. Y había que quitarse toda la ropa, todos los zapatos. Y luego entrar a la casa sin zapatos, llevar la ropa en un cartucho para luego llevarlo a la lavadora para meterlo en agua caliente. Y luego de ahí salir para el baño para bañarte de pie a cabeza y decir: nadie me puede tocar, nadie me toca, nadie me toca, nadie me respira, nadie me mira, todo el mundo lejos a la distancia. Y te ponían baigón y te ponían un montón de cosas, ¿te acuerdas? Y llegabas al baño y prendías la regadera y empezaba a caer toda esa agua. Y cuando tú salías del baño, salías descontaminado. Bueno, teóricamente. Limpio. Ahora sí, abrácenme, bésenme, sírvanme. Así sucede en la vida espiritual. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios así, Señor. Todo hediondo a contaminación del mundo, a redes sociales, a novelas. Puedes. ¿Qué tú pretendes? ¿Que Dios va a sentir fragancia? Cuando tú ves toda esa contaminación de mal humor, de rabia, de decepción, de depresión, y cuando todo eso, tú piensas entrar en la presencia de Dios así. Tú tienes que descontaminarte. Tú tienes que pasar por el proceso de descontaminación. Y eso se debe hacer en tus devocionales diarios. Eso debe ser algo diario. Eso no es algo los domingos aquí cuando venimos al culto nada más. O cuando estamos en adoración extrema. O cuando estamos en un ayuno. No. Eso debe ser algo diario. Porque tú todos los días te contaminas. Tú todos los días te ensucias.
Y tú debes sacar tiempo para descontaminarte. Bueno, eso fue lo mismo que sucedió cuando el Señor le dijo a Moisés: quítate los zapatos, porque el lugar que pisas santo es. Debes quitarte el viejo ropaje, como le dijo Pablo en Efesios 4:20, no sé si está ahí, no, creo que no lo puse, donde el Pablo le hizo al Efesio: quítate la vieja vestidura y ponte la nueva vestidura en el Espíritu. Y debes lavarte con hisopo, el hisopo de la purificación, como lo dice el Salmo 51:7. No sé si está ahí. ¿Alguien me puede ayudar lo que dice el Salmo 51:7? Lávame con hisopo y hazme más blanco que la nieve. ¿Sabe qué era el hisopo? El hisopo era una pequeña planta de arbustos que tenía aroma, que tenía un aroma, y eso lo utilizaban en la antigüedad los antiguos sacerdotes para limpiarse, para purificarse, y eso es tipo del Espíritu, símbolo del Espíritu. Tú necesitas decir al Espíritu que te límpiame y hazme más puro que la nieve. Purifícame. Y eso debe ser diario. Yo cada vez que me monto en el carro, aunque no es mío, le digo a Dios: estoy bien sucio, Dios, asqueroso. No sé cómo me soportas. No sé, porque es que he agarrado contaminación de toda parte. Y le digo a Dios: Señor, límpiame, purifícame, sáname, sanéame, porque estoy asqueroso, yo sé que huelo mal. Y de repente viene el Espíritu de Dios y empieza a ministrarme, y empieza a limpiarme, y empieza a lavarme. Joana me decía eso de ayer, que tuvo esa experiencia con Dios, cuando uno se mete con Dios y uno empieza ahí a retroalimentarse, a limpiarse, a quitarse todos esos residuos que uno tiene de maleficencia, de engaño, de maldad, que se nos va pegando en el camino, que aunque nosotros no querramos, aunque sea imperceptible, ahí está. Y tú necesitas limpiar tu pozo, porque la contaminación es fuerte. Yo en esta mañana quiero invitarte a ponerte de pie.